estar bien. Satanás puede como a Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió. Pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, te hundes en el lodo, se borran las sonrisas, que se te acaba la vida con Dios. Te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es bien, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, nada puede compararse. Y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba, aplaudiendo al fuerte. Sí, Señor. Vamos, olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre en Él, sé libre. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es bien, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Dilo conmigo. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Sí, Señor. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Dice, solo cree en todo momento, todo va a estar bien. Wow, wow, wow. Yeah, 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 yeah. Todo va a estar bien. Dale ese aplauso al Señor. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. No te preocupes más, levántate creyendo en tu Señor. Estás viendo Judah. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Judah. Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth one more time. Bienvenidos en el nombre de Jesucristo de Nazaret una vez más. Todo va a estar bien.
Amén. Todo va a estar bien. No te preocupes. Dios está en el control. Hermanos y hermanas, hoy estamos en la cuarta parte de este estudio. ¿Por qué no quieren ver? Este estudio lo estamos sacando del libro de San Juan, capítulo 9. Apenas vamos por el versículo 12 y esta es la cuarta parte. Pero no se preocupen, estamos estudiando las Escrituras, estamos extractando las Escrituras y poniendo cosas prácticas de las Escrituras de hoy. Aquí en San Juan capítulo 9 vemos a Jesucristo que sanó un ciego físico en el día de reposo. Sabemos que la mayoría de las persecuciones que recibió Jesucristo fue en el día de reposo, porque los fariseos, los escribas, los religiosos no entendían el propósito del día de reposo. Ellos acusaban a Jesucristo por quebrar, por no guardar el día de reposo, pero ellos lo querían matar a él en el día de reposo. Ellos maquinaban con los romanos como matarlo en el día de reposo. Y hermanos y hermanas, voy a ser claro y no quiero que digan que Floyd está en contra del día de reposo físico, el séptimo día. Yo no estoy al contra del día de reposo físico, el séptimo día, pero no voy a dejar que nadie me esclavice y que nadie me robe mi libertad cuando Jesucristo fue y es claro. Vamos a seguir leyendo. Vamos a empezar en el versículo 8. Vamos a retroceder al versículo 8 y leer para que tengamos el entendimiento. San Juan capítulo 9, versículo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo que nos da entendimiento. Amén. San Juan capítulo 9, versículo 8, y lee: Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, ellos sabían que él era ciego, decían: ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Ellos sabían que era él. Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Ellos sabían que era él, pero él sabía quién era él, y él decía: yo soy. No se confundan, yo soy. 10. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me juntó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. 12. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Ellos no estaban contentos y agradecidos que este ciego
fue sanado. Ellos se aferraban al día de reposo. Ellos no entendían lo que era el día de reposo. Y por medio del día de reposo, hace más de 2000 años, los religiosos perseguían a Jesús. Los religiosos condenaban a Jesús. Y hoy en día hay unos religiosos que lo quieren condenar a uno por no guardar el día de reposo físico, cuando Jesucristo claramente dijo que el día de reposo es un día hoy espiritual para hacer la obra de Dios. Amén. Usted puede guardar el día de reposo físico por años y años, pero ese día no te puede dar poder para hacer nada. Si no tienes el reposo que Jesucristo te da a tu alma, no tendrás poder de hacer nada. No me malinterpreten. Si usted quiere guardar su reposo físico, guárdelo. Yo lo guardé estando en Israel, porque es una tradición y todos lo hacen. Entonces, no le queda de otras a uno. Amén. Pero el día de reposo hoy, yo lo guardo todos los días en Cristo Jesús. Amén. Seguimos en el versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y vea lo interesante del versículo 14. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Hermanos y hermanas, en otras palabras, los religiosos tenían a la gente psicoseada, como se dice hoy, amedrentada. Y estos personajes, estos vecinos que llevaron al que era ciego a los fariseos, eran para acusarlo a él. Y no solo para acusarlo a él, para acusar a Jesucristo. Imagínese usted, la palabra dice que Jesucristo nunca pecó, nunca se halló pecado en él, porque la naturaleza de él no era pecaminosa, aunque era hombre. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Y ellos están acusando a Jesucristo que quebrantaba el día de reposo, cuando Jesucristo fue el que le dijo a Moisés, el que le dijo a Adán sobre el día de reposo. Pero así son los religiosos. Ellos lo saben todo. Y lo que usted les dice no tiene sentido. El mismo Dios vino a decirle a ellos, pero por medio de sus interpretaciones erróneas, malas, contradecían la palabra de Dios, a como muchos hoy contradicen la palabra de Dios. Amén. Era el día de reposo. Era el día de reposo. Vamos a entender un poco más sobre este día de reposo.
Yo les he estado hablando del día de reposo, que el día de reposo no tiene poder para salvarte. El día de reposo no tiene poder para cambiar tu vida. Pero vamos a ir a las Escrituras y voy a leer las Escrituras. Y busquen un lapicero, un lápiz, papel, cartón, lo que sea, apúntelo en el sillón de tu madre, de tu padre, apúntelo, porque este es más importante que el sillón de tu madre o tu padre. Apunte estas Escrituras y después estúdielos, compare lo que dicen las Escrituras con lo que dije yo. Si usted piensa que soy yo, aunque es el Espíritu Santo que está hablando por mí. Amén. Pero vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2, para que veamos lo que dice Pablo, lo que dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, lo que dice Jesucristo por medio de Pablo. Colosenses, capítulo 2. Y vamos a empezar a leer para que entiendan desde el versículo 12, pero esos no son los versículos que realmente quiero que se les penetre, pero vamos a leer desde el versículo 12 para que entiendan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos y hermanas, en otras palabras, por más que usted guarde el séptimo día, te escondes en tu casa, te acuestas en tu casa, duermes todos los días en tu casa, lees la Biblia todo el día en tu casa, si no tienes a Jesús, lo estás haciendo en vano. Porque Jesús es la única fuente de dar vida, vida eterna, para que Jehová, Adonai, Elohim, El Shaddai, te perdone tus pecados. Si has recibido a Jesucristo, si el Espíritu Santo mora en ti poderosamente, guarde el día de reposo físico, porque no te va a hacer daño. Fue hecho por ti o para ti. Jesucristo dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Cuando llegamos a esa escritura se los voy a explicar. Pero aquí las escrituras nos están diciendo que solo Jesucristo, solo el poder del Espíritu Santo, solo el poder de Dios te puede vivificar. Te puede vivificar. Leamos el 15 y el 16. Algunos se me adelantaron, pero no importa. Leamos el 15 y el 16. Por tanto, ¿sabe cuando se recibe una notificación de los tribunales? Usted no quiere oír la explicación de lo que iba a decir el juez, pero yo se los di de todos modos. Ustedes quieren oír el por tanto. Ahora sí que, por tanto. 16. Nadie os juzgue en comida. Nadie os juzgue en comida. Yo no soy el que te estoy diciendo esto. Colosenses capítulo 16. Todas las escrituras fueron inspiradas por Dios. Dios te está diciendo eso. Nadie te juzgue en comida, o en bebida,
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie te juzgue. Nadie. 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos y hermanas, todo lo que Dios le dijo a Moisés cuando Dios le dijo, haz el tabernáculo y todo de acuerdo a lo que te digo, que es de acuerdo a lo que está aquí en los cielos. Todo eso era un ajo, un maestro, una sombra de Cristo, para traernos a Cristo. La ley que se le dio a Moisés no mataba a nadie. La ley no puede matar a nadie, la ley no puede darle vida a nadie. Antes de que estaba la ley, la gente moría. La ley vino para enseñarnos nuestros pecados, para que no estuviéramos con excusa. Pero nadie, solo Jesucristo, puede guardar la ley. Amén. Y solo Él te puede dar poder para guardarla por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, la Escritura dice, por tanto, 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Solo Cristo me puede juzgar a mí. Vamos a brincar al versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejéis, no gustéis, ni aun toquéis. 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos y hermanas, si usted es un fornicador, si usted es un adúltero, si usted es un ladrón, si usted es un criminal, por más que usted guarde el día de reposo físico, no te va a dar poder para tener dominio sobre esos pecados. Voy a decir algo, y muchos de ustedes que me están viendo, tal vez criticando, están en una iglesia el 7º día y tienes un problema con la fornicación o la pasión o el adulterio, y estás guardando el día de reposo en una congregación, y de repente entra una mujer extraña, media linda, y tus ojos que tienen que estar en tu Biblia están enfocados en esa mujer. Guardar el día de reposo físico no te da poder sobre el pecado. Es una ayuda. Es una ayuda para usted.
y no lo digo yo, lo dice las Santas Escrituras, dicen, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ningún valor contra los apetitos de la carne. Vayamos al libro de Marcos, capítulo 2, y les voy a enseñar algo. A mí me gusta oír y entender lo que Jesucristo dice. Me gusta, porque tenemos que imitar a Jesucristo. Tenemos que oír lo que Jesucristo dice, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Él se salió de la eternidad y vino al mundo para enseñarnos la voluntad del Padre. Pero cuando el Padre dijo en Génesis 1, 2 o 3, que sea la luz, ese era Jesús, el Verbo, el que estaba con el Padre desde el principio. Cuando la Escritura dice que Dios terminó sus obras en el séptimo día y descansó, ¿quién cree que estaba diciéndole a Moisés esas cosas? El mismo Jesucristo. ¿Ustedes creen que Jesucristo, como decían los fariseos, que estaba quebrantando el día de reposo, iba a contradecirse? ¿Creen que Jesús se va a contradecir? ¿O creen que Jesús es como un hombre que miente? Oigan lo que Jesucristo dijo. El autor y consumidor de nuestra fe y el autor del día de reposo. Vean lo que Jesucristo dijo. Vamos a leer desde el versículo 23 para tener un entendimiento. Versículo 23 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. En otras palabras, ellos se metieron a un campo de una persona y empezaron a arrancar maíz, por decir algo, y estaban quitando los granos de maíz porque tenían hambre y lo comían. Versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ellos no estaban diciendo que los discípulos estaban robando. Hay una ley en el Viejo Testamento donde el mismo Jesús decretó y dijo que en sus siembros, o en otras palabras, si usted tiene una hectárea sembrada, usted saque la cosecha adentro, pero afuera, en la cerca, los palos que están afuera, déjelos para los hambrientos, los extraños, los pobres, las viudas, para que ellos puedan comer. Así que ellos estaban comiendo ilegalmente, no estaban robando. Pero los fariseos se estaban quejando porque como apeaban el maíz, por decir algo, y lo abrían y le sacaban los granos y se lo comían, eso era trabajo. Y para ellos eso era pecado porque no entendían el día de reposo. Seguimos. 25. Esto es lo lindo, lo que dice Jesús. A mí me gusta oír a Jesús hablar. Amén. 25 dice: pero él les dijo, Jesús, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo habitar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban.
Hermanos y hermanas, tienen que ir a leer esa historia. Pero David era el ungido de Dios y Saúl lo perseguía para matarlo. Él tenía su cuadrilla, sus compas que andaban con él. David no tenía que andar corriendo. Él era el ungido, más bien tenían que darle a él de comer. Jesucristo, el ungido, hablando con ellos, y los que están con él tienen hambre. No sé si entienden. Pero los fariseos, ellos hacían todo a su conveniencia. Porque en otras escrituras, Jesucristo les dice, pero ¿por qué ustedes me están persiguiendo a mí? Los sacerdotes, los mero religiosos, donde ustedes van y llevan ofrendas y llevan para perdón de sus pecados, trabajan en el día de reposo y ustedes no les dicen nada, porque las escrituras dicen que cada varón de Israel a los 8 días tiene que ser circuncidado. Y si usted nace el sábado, ¿qué día te van a circuncidar? El sábado. Y lo hacían y nadie los culpaba. Entonces, ¿cómo ellos pueden hacer trabajo y otros no? Porque ellos estaban haciendo la obra de Dios, sí. La Escritura dice que la obra de Dios es creer en aquel en el que Dios envió. Esa es la obra de Dios, creer en Jesucristo. De todos modos, veamos lo que Jesucristo dijo. 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue para una ayuda para el hombre, para ayudarlo, no para esclavizarlo. Y vea lo que dijo en el 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ellos lo estaban condenando a él. Y él es y siempre será mayor que el día de reposo. Porque ese reposo físico no es el reposo perpetuo. Porque ahorita vamos a leer las escrituras en el libro hebreo, donde dice que si ese era el reposo, ¿qué necesidad había para que llegara el Cristo, el verdadero día de reposo? Si ese día de reposo hubiera tenido poder para salvarte a ti, a mí y a todos, ¿qué necesidad tenía Jesucristo de venir a colgar en la cruz del Calvario? Pregunto. Hermanos y hermanas, vamos a ver algo mucho más interesante. San Juan capítulo 5. Y vamos a ver algo mucho más interesante. Y les voy a hacer una pregunta cuando leo estas escrituras. Cuando las leo, voy a hacerles una pregunta después de hacer mi comentario. San Juan capítulo 5, empezando en el versículo 15. Jesucristo estaba haciendo sus obras, destruyendo las obras del diablo en el día de reposo.
Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ellos no podían sanar a nadie. Ellos no podían devolverle la vista a nadie. No podían abrir los oídos a nadie. No podían dejar no podían hacer nada. Y Jesús, ¿qué hacía? Querían matarlo. ¿Será por envidia? ¿O será por el Espíritu que moraba en ellos? Que ese Espíritu todavía está en este mundo. Espíritu inmundo. El Espíritu que se levanta al contra de todo que clama a Dios. 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Qué tapada de boca. Ustedes me están persiguiendo a mí, que yo estoy trabajando en el día de reposo. Mi Padre también está trabajando. Mi Padre también está trabajando. Jesús dijo que Jehová, Elohim, Adonai, El Shaddai, trabaja también en el día de reposo. Y Génesis dice que cuando Dios terminó sus obras en el séptimo día, descansó. Y Jesús está diciendo aquí que Dios está trabajando también en el séptimo día, que Él no está trabajando solo. Él y el Padre uno son, el Espíritu Santo, y los tres en unidad trabajan juntos. Uno nunca trabaja sin el otro. Entonces Jesucristo dice: no solo yo trabajo, mi Padre trabaja también. Vea, 18. Pero esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos decían que Jesucristo quebrantaba el día de reposo. Ellos sabían más que Jesús para qué era el día de reposo. Ellos tenían la perfecta interpretación del día de reposo. Jesús no. Y hay muchos así hoy que contradicen a Jesús. Contradicen a Jesús. Pero yo les voy a hacer una pequeña pregunta. Si Dios no trabaja en el día de reposo, ¿a quién le ora usted? Si Dios no trabaja en el día de reposo, si Dios está reposando en el día de reposo, ¿a quién le ora usted? O cuando usted ora en el día de reposo, espera la respuesta el domingo o el primer día. No usemos nombres. El séptimo día, día de reposo, o el primer día de la semana. Cuando usted ora en el día de reposo, hermano y hermana, ¿a quién le ora usted? Si Dios está reposando. Vayamos al libro de Mateo.
Jesucristo nos dijo cuál es el verdadero día de reposo. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11, vamos a ver lo que dice Jesús, que a mí me gusta oír lo que dice Jesús, porque Jesús es el que le habló a los profetas para que ellos escribieran. Entonces Jesús sabe lo que significa lo que Él les dijo que escribieran, aunque ellos no sabían, aunque los profetas no sabían, pero Jesús sí sabía, y Jesús vino a enseñarlos lo que significa. San Mateo, para no insultar, capítulo 11. Vamos a empezar a leer del versículo 25 para que entiendan algo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Hay ciertas personas, como estos fariseos, aunque el Hijo quiere revelarles la verdad, no lo aceptan. Pero eso fue una profecía. Eso es una profecía. Porque aunque el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, murió por todo ser humano en el mundo, no todos van a ser salvos. No todos lo van a aceptar. Aunque Dios no quiere que nadie se pierda, hay unos que se van a perder. 28. Jesucristo dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oiga, ¿quién te va a hacer descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros, 29, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, si usted no tiene descanso espiritual, si su alma no tiene descanso, puedes descansar físicamente una eternidad y no te vale nada. No te vale nada. El verdadero descanso es el descanso de tu alma. Cuando tienes descanso de tu alma, descansas de tus propias obras. Como Dios descansó de las suyas. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Dios empezó a trabajar sobre tiempo y no ha parado, de acuerdo a lo que dice Jesucristo. Yo trabajo y mi Padre trabaja también. Hermanos, el verdadero descanso es descanso a nuestras almas, y es algo espiritual, que sí, que lo reflejamos en lo natural. Cuando usted tiene descanso de tu alma, usted reposa en Cristo todos los días. Todos los días. Cuando usted reposa, usted cesa de sus obras y
y recoges y empiezas las obras de Dios. Jesucristo, cuando le preguntaron, San Juan capítulo 9, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesucristo dijo, ninguno. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Cuando usted tiene reposo espiritual, cuando Jesucristo te da reposo a ti, es para que la gloria de Dios se manifieste. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 7 y vamos a leer todo el pasaje para que entiendan algo muy importante, que tal vez lo han leído, tal vez no lo han leído, pero vamos a leerlo hoy. Y tratar de aprender algo. Hagamos algo, no vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, pero los insto. Mi recomendación es que lo lean después. Voy a leerlo todo el capítulo porque el Señor quiere que lo lean. Voy a leer del 1 al 10 rápidamente y del 11 en adelante lo voy a desglosar. Vamos a extractar, lo vamos a desmenuar como si estamos haciendo un taco. Amén. Hebreos 7:1. Porque este Melchizedek, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significaba primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. 3. Sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, Jesucristo. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví recibían el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo. También Leví, que recibió los diezmos, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melchizedek le salió al encuentro. A lo que venimos, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantara 8 sacerdotes según el orden de Melchizedek, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El orden de Aarón es los reglamentos del Viejo Testamento. El de Melchizedek es del Nuevo Testamento, el nuevo convenio que hizo Jesucristo, o que hizo Dios con nosotros por medio de Jesucristo. 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado la ley. El sacerdocio cambió. Ya nosotros no estamos bajo el sacerdocio de Aarón, estamos bajo el sacerdocio de Jesucristo.
Él es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Amén. Seguimos. 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Jesucristo es de la tribu de Judá. Y el nuevo pacto es con Jesucristo de la tribu de Judá. 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino a la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Brinquemos al 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos y hermanas, Jesucristo fue el que murió por nosotros. Jesucristo es el que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Jesucristo. ¿Recuerdan eso? Jesucristo. Vamos a brincar al 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Vayamos a San Juan, capítulo 9. Versículo 24. No. Versículo 14. 15 y 16. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. 16. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Hermanos y hermanas, ve a estos fariseos que Jesucristo los llama hipócritas. Ellos no curaban a nadie, no sanaban a nadie, no le devolvían la vista a nadie. Y ellos sí, porque guardaban el día de reposo. Ellos eran de Dios. Ellos eran de Dios. Bueno, habían dicho que Jesucristo era un brujo, y por medio de Beelzebul él hacía esas sanaciones. Hermanos y hermanas, tenemos que tener cuidado con los religiosos. Tengamos cuidado con los religiosos. Los religiosos mataron a Jesús, persiguieron a Jesús con sus interpretaciones de la Biblia. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 27, y les voy a enseñar algo. Mateo, capítulo 27.
Versículo 62. Ellos decían que Jesús quebraba el día de reposo y que no era de Dios porque quebraba el día de reposo. Aunque Jesús, la gloria de Dios se manifestaba donde sea que Jesús iba, la gloria de Dios se manifestaba, porque Él es la gloria de Dios. La esperanza de gloria es Jesús. Vea lo que dice versículo 62. Mateo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, 63, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo, aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tienes una guarda, la guarda de la iglesia, del templo. Id a asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guarda. Y eso era el sábado, el día de reposo. Ellos sí pueden hacer sus trabajos. Bueno, ya mataron a Jesús, entonces ahora ellos sí pueden ir a hacer trabajo en el día de reposo. Y usted dice: no, es que yo no veo ninguna parte aquí que dice el día de reposo. No. 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, el día después de la preparación. Vamos a Marcos capítulo 15, el día después de la preparación. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, para que vean que sí era el día de reposo. Mateo dijo el día después de la preparación. Vamos a ver lo que dice Marcos, para demostrar que sí era el día de reposo. Marcos 15, 42. Vea lo que dice. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Entonces sí, ellos fueron a asegurar la tumba en el día de reposo. Ellos sí podían ir a trabajar en el día de reposo. Ellos sí podían venir a llamar a Jesucristo un farsante, un mentiroso en el día de reposo. Ellos sí podían blasfemiar en el día de reposo. Pero Jesús no. Y Jesús nunca lo hizo. Todo lo hacen los religiosos a conveniencia. A conveniencia. Vayamos al capítulo 3. El mismo Marcos capítulo 3. Y vamos a ver algo. Vamos a ver algo. Marcos capítulo 3. Algo muy interesante. Versículo 1. Otra vez entró Jesús a la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Hermanos, hay muchos que le quieren engañar y decían que Jesús se congregaba el 7º día. Ellos dicen el sábado. Dicen que el domingo no es el día de congregarse porque Jesucristo se congregaba el sábado. Porque la palabra dice que Jesucristo siempre iba
a la sinagoga el séptimo día, los sábados. Pero las escrituras nos dicen en el libro hebreo que él no era de la tribu de Leví. Así que él no tenía ningún derecho en el sacerdocio. Pablo iba también los sábados. Él era de la tribu de Benjamín. Les voy a explicar por qué ellos iban, para que no los engañen más. En la sinagoga los sábados, después de que el hombre que está encargado de la tribu de Leví hacía toda su exposición, decía todo lo que tenía que decir, él decía, ¿alguien tiene algo que decir? Y Jesús y Pablo levantaban la mano y ellos hablaban. Solo así podían hablar. En el templo, en la sinagoga, solo así podían hablar. Entonces se aprovechaban de esa oportunidad. Por eso Jesucristo iba a la sinagoga los sábados, porque era el único día que lo permitían hablar. Cuando usted lee que dice que hablaba en el templo, en las afueras del templo, en la yarda del templo, por decir algo, ahora que ustedes ven el muro de los lamentos, por ahí hablaba él, pero arriba en la sinagoga no podía hablar. Así que no dejen que los engañen. Seguimos. Versículo 1, 3:1. San Marcos 3:1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día del reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Hermanos y hermanas, las escrituras son claras y nos dicen que el acusador es el que nos acusa día y noche ante el Padre. Ese es el diablo. Así que todos los acusadores son hijos del diablo. 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, no decían nada. Ellos solo querían que él actuara. Y Jesús lo sabía. Vea lo interesante. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos como para destruirlo. El mismo día de reposo fueron a los guardas romanos, los guardas de Herodes, para maquinar, para conspirar en el día de reposo cómo matar al Cristo, al Hijo de Dios, al Santo de Dios, el que nos da vida eterna, el que murió por nosotros. ¿Por qué no quieren ver? Me pregunto, ¿por qué no quieren ver? Hermanos, las escrituras son claras. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo en el día de reposo. Sí me da risa. San Lucas capítulo 13. Sí me da risa y a la misma vez me da cólera. Porque hay muchos que no hacen y no dejan hacer. Y cuando no pueden contra uno, lo agarran, como se dicen popularmente, contra los discípulos. Mañana
te van a agarrar. ¿Viste el programa Ayuda anoche? Esa payasada que él estaba hablando, y te van a agarrar. Y te van a agarrar. Porque no me pueden agarrar a mí. Vea lo que sucedió. San Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Les expliqué el por qué. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encobada, enferma, y andaba encobada, y en ninguna manera se podía enderezar, porque era algo espiritual. Espiritual. Cuando Jesucristo te da reposo espiritual, puedes hacer cosas espirituales, que las escrituras dicen que lo que del espíritu es, lo que la carne es, y los dos son contrarios unos al otro. El día de reposo físico y el día de reposo espiritual son contrarios unos al otro. Amén. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó. Le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahí, cuando Jesús le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, ella ya estaba sanada. Ella ya estaba sanada. Jesús no tenía que hacer nada más. Ella ya estaba sanada. Pero las escrituras dicen que ellos estaban viendo si la iba a sanar. Jesús, al decir: mujer, eres sana, ahí no había pecado, porque lo dijo con la boca. Y no se consideraba trabajo hablar con la boca, pero cuando usted tocaba, hacía algo con las manos, ahí era donde ellos lo consideraban trabajo. Y Jesús dijo, para comprobarle a ellos que Él tiene el poder sobre el día del reposo y que Él no quiebra ningún día del reposo: eres sana. Eres sana. La sanó inmediatamente. O podía sanarla inmediatamente. Vea lo que dijo Jesús en el 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Jesucristo podía enderezarla con solo hablar, pero para picarlos a ellos, para que ellos vean que Él no estaba quebrando nada, que vieran el poder, que vieran que Él estaba haciendo las obras de Dios. La tocó y se enderezó. Pero vea lo interesante. Vea lo interesante. 14. Y ríense conmigo. Ríense conmigo. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día del reposo, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe trabajar. En estos pues venir y ser sanados, y no en el día de reposo. Me da risa. Me da risa. Él no podía con Jesús, entonces la agarró, como se dice popularmente, con la gente. No vengan aquí el día de reposo, vengan de lunes a viernes o el domingo, pero no vengan aquí el sábado. El sábado no es día para que nadie consiga ningún milagro o que se sane. Entonces todos los que van los sábados esperando un milagro, una sanación, de acuerdo a las palabras de este varón, no lo van a conseguir. Hermanos y hermanas, las escrituras son claras. Y quiero decirles de nuevo, para los que acaban de sintonizar, yo no tengo ningún problema si usted quiere guardar el día de reposo físico, porque no te va a hacer ningún daño. Pero una cosa te puedo decir: si no tienes el reposo espiritual de su alma,
que solo Jesucristo lo puede dar, estás en problema. Estás en problema. Hermanos y hermanas, espero que hayan disfrutado de este programa Vida de hoy. Y si no lo han disfrutado, pues espero que hayan aprendido algo. En el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. God bless. Que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo, habla. Si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame,
equivocado, Dios. Si he cambiado delante de ti, Dios. Si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame. Ministerio Revolucionario de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Gertie Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá.